últimamente es que estoy encontrando una de excedentes militares de camuflajes guays como el Jigsaw Hmm. belga o el Alpeflage suizo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos los ejércitos de no solo de la OTAN, también Rusia y eso, se están Sí, dando cuenta que el verdadero camuflaje, el bueno que camufla como sí. tal, es el multicam. Y sé cómo es. O ¿Sabes? sea, es tipo... Es una especie de digital, pero más Sí, chulo. sí. Es como cuadros. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ambos bandos van igual y se tienen que poner cintas verdes, bueno, Ah, unos azules y unas rojas. como si Y fuera bueno, Airsoft eso. sí, no, muy camuflados no van, pero bueno, Hmm. hacen el paripé. Bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast y en este podcast vamos a hablar de distintas cosas. Vamos a empezar con los tipos de mercado. Lo único que antes de meternos en el tema vamos a explicarlo un poco, si te parece, para que Sí, sepáis lo claro. que es. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero es, a ver, vamos a saltarnos la explicación de los mercados de competencia perfecta, porque al ser mercados irreales que en la realidad no suceden, pues no creo que haga falta explicarlos. Lo primero es el mercado de competencia imperfecta, que en este mercado las empresas no son precio aceptantes. La competencia imperfecta aparece cuando hay barreras de entrada. Estas barreras son las siguientes, hay tres tipos. El primer tipo son barreras económicas, que son todos aquellos factores que hacen una empresa que tenga menos costes frente a las demás. De esta manera, la empresa que más barato produce es la más eficiente. Este tipo de economía se da en áreas que requieren una fuerte inversión, como las ferroviarias o las eléctricas. En estos casos, el monopolio es la única opción eficiente. El segundo tipo son las barreras legales o institucionales. Son obstáculos que restringen la libre competencia. Dentro de este segundo tipo de barreras existen los siguientes obstáculos, que son los monopolios legales, que el Estado se reserva para sí la explotación de un producto o servicio por razones estratégicas, como pasó por ejemplo con Telefónica. Las marcas registradas, la- como la marca produce una diferenciación de producto, pues sus clientes van a ser más fieles a esa marca y pues no van a comprar otras marcas. Las patentes son otro obstáculo, son derechos exclusivos de explotación de un método productivo o de un producto y se necesita capital para adquirirlas. Los contratos de aprovisionamiento exclusivo, que son un acuerdo entre las empresas y el proveedor de la materia prima, entonces esto garantiza una exclusividad. Luego las licencias administrativas de explotación, que son los permisos que concede una administración pública para realizar una actividad. Y por último, las regulaciones administrativas, que son condiciones que pone la administración para ofrecer un producto o un servicio. Por ejemplo, pedir un capital mínimo para poder hacer una explotación productiva. Y ya por último, el tercer tipo de barreras son las barreras informales, que son mecanismos de defensa utilizados por las empresas del sector para dificultar la entrada de nuevos competidores, como por ejemplo la guerra de precios, en la que una empresa baja sus precios para que otras empresas no puedan bajarlos tantos y acaben yéndose. Uno de los tipos más perjudiciales de mercado es el monopolio, porque se trata de una empresa que es la que produce ese bien o servicio y que al conocer la demanda exacta, pues pueden disminuir la producción para que así los precios suban según ellos quieran, perjudicando mucho a los consumidores. Luego, hay una cosa que es la discriminación de precios, que es aplicar precios distintos por el mismo bien a diferentes consumidores. Hay dos motivos principalmente para poder hacer esto, como por razones sociales, que el mejor ejemplo son las tarjetas de abono transporte de Madrid, que si eres jubilado o joven, pues te aplican tarifas diferentes a si eres un adulto, porque se entiende que esos sectores tienen un nivel de rentas inferiores. También para aumentar el beneficio, ya que si hay un consumidor que está dispuesto a pagar más por ese bien, porque tiene un mayor número de rentas o está menos informado acerca de los precios, pues, ¿sabes? Para que esta discriminación sea posible, no se puede dar en cualquier lugar, sino que tiene que, por ejemplo, el comprador no tiene que poder acceder al producto por otras vías, o sea, no puede decir, bueno, este precio no me interesa, pues cojo el otro. Em, no, tiene que haber competencia para impedir que los que compran barato
puedan revendérselo a los que compran caro y tiene que haber una capacidad de distinguir la posición de rentas, o sea, el nivel de patrimonio que tengan los consumidores. Para regular un monopolio es complicado porque al fin y al cabo es una empresa con mucho poder en un país o en una región. Por lo tanto, puede haber tres formas de pararlo. Como no intervenir para que el monopolio genere muchos ingresos con su actividad y entonces haya más empresas dispuestas a esa actividad. Se puede eliminar partiéndolo, evitando que se forme o poniéndole más impuestos o más tal. Y si es una economía de escala y es un monopolio natural, se puede adquirir el monopolio y convertirlo en una empresa pública. Bueno, relacionado con lo que acabas de decir sobre el monopolio, existe una cosa que es la competencia monopolística, que es un tipo de competencia imperfecta en la que existe un alto número de oferentes, pero de producto no homogéneo, en el que cada productor puede diferenciarse mediante el uso de marcas. Aquí el productor de una marca concreta puede actuar como un monopolista dentro de su mercado. Hay muchos ejemplos de esta estructura competitiva, por ejemplo el mercado de zapatillas de deporte, el de los colegios privados, etcétera. Y las empresas tratan de posicionarse en este mercado invirtiendo en la imagen de la marca. Lo más habitual es mediante publicidad. Con ello se persiguen dos objetivos: aumentar la fidelidad de la clientela, ya que los precios altos ante una clientela fiel producen beneficios extraordinarios, y elevar el coste de producción del sector. Al ser muy importante la publicidad para ganar clientela, las empresas levantan barreras de entrada y evitan que las empresas que no puedan gastar mucho en publicidad accedan al mercado. Este tipo de estructura competitiva ha sido criticada por dos motivos. El primero, los enormes gastos publicitarios obligan a las empresas a reducir otros costes de producción, y esta necesidad explica que las empresas se vayan a países con salarios bajos como Taiwán, etc. El otro motivo es que al haber una división de marcas no se aprovechan las economías de escala y la producción es ineficiente, a diferencia de con un producto homogéneo. Por ejemplo, sería más barato producir un solo tipo de coche que tener más de 200 tipos. Sin embargo, en estos mercados satisfacen mejor las necesidades de los consumidores, que pueden elegir entre una mayor variedad de productos y no lo mismo. En España se prohíbe la publicidad que atente contra la dignidad de personas y los valores, y además se regula la publicidad de algunos productos como los sanitarios, alcohol y tabaco, etc. Esto antes no se hacía, pero bueno, ya se hace. Otra estructura de mercado donde hay pocos productores es el oligopolio. Sí que es verdad que aquí ya no hay solo uno, como en el monopolio, pero bueno, como hay pocos, pues pueden hacer pactos entre ellos y no ser precio aceptantes. Un caso muy particular es el duopolio, donde tan solo hay dos productores. Para explicar la interdependencia que tienen entre ellos, pues se recurre a la teoría de juegos, al dilema del prisionero, donde, por ejemplo, digamos, tenemos una empresa A y una empresa B. Si ambas colaboran, pues tendrán una estrategia de precios altos, ya que pueden regular el precio. Imaginemos que ganan 20 unidades monetarias. Pero si una traiciona a la otra, es decir, una colabora y la otra no, pues una tendrá muchas ganancias a corto plazo, tendrá, imagínate, 30 unidades monetarias, pero la otra igual entra en pérdidas. Por lo que si entra en pérdidas porque los consumidores tienen información perfecta y una baja los precios, pues van a esa, ¿sabes? Entonces, pues la otra también baja los precios, baja los precios, baja los precios y llegarán pues a la ruina igual. Pero si ambas se traicionan desde el primer lugar, pues imagínate, ganarán 10 unidades monetarias. Por lo que esto demuestra que les renta mucho más hacer un pacto y en donde ambos colaboren y tengan los precios altos. Estos pactos pueden ser expresos, por ejemplo, si hay un acuerdo formal donde ambas empresas pues dicen que van a hacer el pacto, o tácitos, si cooperan o interrelacionan sus estrategias de una manera no formal. Por ejemplo, la más común es la de imitar el comportamiento de la empresa, el líder en el sector. Estos acuerdos pueden ir desde fijar los precios hasta repartirse geográficamente una región o un país. Esto dependerá sobre todo de el marco legal, si las instituciones y la legislación está a favor de un mercado de libre competencia. También importará mucho si hay un elevado número de empresas, ya que contra mayor competidores haya, pues más difícil va a ser que todos ellos creen una estrategia interrelacionada. También, según, bueno, la facilidad que tengan ellos mismos, ya que si, pues, mantienen estrategias totalmente diferentes,
pues puede que no quieran hacer acuerdos. También, bueno, relacionándolo con el marco legal de las instituciones, pues la capacidad que pueda tener ese Estado o los consumidores de poder detectar esos pactos. Y hay estrategias defensivas, como por ejemplo, al entrar un nuevo competidor, que todo el mundo baje los precios. Porque, por ejemplo, si está en un mercado de un bien que su demanda es poco sensible al precio, las posibilidades de obtener beneficios con precios altos son mucho mayores. Pues por todo lo que has explicado, debe haber un control contra los oligopolios. Para evitar estos acuerdos de precios y sus consecuencias sobre los consumidores, la mayoría de los países han aprobado leyes en defensa de la competencia y han creado instituciones encargadas de velar por la existencia de una competencia efectiva. La Unión Europea cuenta con una normativa para evitar prácticas anticompetitivas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, así como el abuso de posición dominante. Por su parte, en España es la Comisión Nacional de la Competencia, el organismo encargado de favorecer el entorno competitivo, con tres tipos de actuaciones: persecución de comportamientos anticompetitivos, como los acuerdos colusorios y los abusos de posición en dominio; control de las uniones de empresas, o fusiones o adquisiciones que reducen el número de participantes, pudiendo incluso prohibirlas; y por último, promoción de la competencia mediante propuestas legislativas. Otra cuestión muy importante en los mercados son las burbujas de precios, que una burbuja en el precio es una situación en la que se produce un incremento en el volumen de transacciones a precio muy distinto a lo que se considera el valor normal, en el largo plazo, claro. No es fácil de identificar, es complicado saber cuál es el valor a largo plazo y muchas veces la identificación se realiza a posteriori tras el desplome de los precios. Según los economistas Kindleberg y Minsky, las burbujas tienen 5 etapas. La primera es el desplazamiento inicial, que un cambio o perturbación inesperada puede hacer más atractivo un activo. Por ejemplo, una nueva tecnología o una reducción de los tipos de interés pueden ser el inicio de la burbuja. La segunda etapa son la subida de precio del activo debido a su mayor rentabilidad. Como el precio del mercado empieza a ser muy superior al precio a largo plazo, y además hay una facilidad de crédito, lo que produce un recalentamiento del mercado, son las compras masivas por crédito barato y el activo se encarece aún más. Ya la tercera etapa es la euforia. Los precios se acercan al máximo, siguen llegando compradores, aunque empiece el miedo de desplome. Los optimistas esperan pequeñas bajadas de precio en el peor de los casos. Y ya la cuarta etapa es el comienzo de las ventas. Los expertos son los primeros en salir del mercado con precios máximos, lo que les reporta grandes beneficios. Los precios empiezan a bajar, las facilidades de crédito desaparecen y llega la quinta etapa, la última, que es el estallido y pánico. Lo que compradores del activo son conscientes es de que el precio va a bajar y tratan de vender, lo que acelera la reducción en el precio, y los últimos en vender asumen grandes pérdidas. Una de las burbujas más famosas fue la del precio de los tulipanes, en los Países Bajos en el siglo XVII. Bueno, ahora voy a hablar de los bienes, pero antes de centrarnos como tal en el estudio de los bienes, vamos a tener en cuenta dos principios. Uno es el de rivalidad, que se trata de cuando un bien es rival, es cuando su consumo de esa unidad solo puede ser consumida por un solo individuo. Por ejemplo, uno que no es rival pueden ser los faros que hay en las costas, que si un barco lo usa, pues otro lo puede usar perfectamente. Hay algunos que pueden ser parcialmente rivales, porque si se consume, como que no se quita del todo, sino que tan solo se reduce la cantidad disponible para el resto. Por ejemplo, pueden ser las clases en un colegio, que si un niño las va a esas clases, no impide que vayan otros niños, solo impide que vaya uno menos. Luego también está el principio de exclusión, que trata de que si un bien solo se puede acceder a él quien lo paga, pues es exclusivo. Por ejemplo, una autopista de peaje. Y un bien no sería exclusivo cuando por causas técnicas o económicas no se puede impedir a nadie su consumo. Por ejemplo, el alumbrado de las ciudades. Tú no puedes ver que la gente no lo consuma, aunque no lo pague. Un bien público es un bien que no es exclusivo y que tampoco es rival. Una vez producido puede ser consumido simultáneamente. Un bien no exclusivo y de consumo rival es un bien de propiedad común.
Bueno, pues hablando de los bienes públicos, un bien público no es excluible, pero sin embargo, respecto al principio de rivalidad, se pueden establecer matizaciones. Hay dos tipos de bienes públicos. Bienes públicos puros, si su consumo es completamente no rival, por ejemplo, la defensa nacional. Bienes públicos semipúblicos, es si su consumo es parcialmente rival, por ejemplo, el servicio de bomberos, que si aumenta el número de usuarios sin incrementarse el de efectivos, la calidad del servicio empeora. La producción eficiente de los bienes públicos o semipúblicos se enfrentan a dos problemas, que es la financiación de la producción, porque algunos individuos pueden disfrutar de la cantidad disponible sin necesidad de pagar. Estos son los free riders, parásitos fiscales o polizones. Su coste no se puede repercutir en los consumidores. Y luego la determinación de las cantidades óptimas. Los consumidores no pueden de manera individual indicar su disposición al pago de un bien que se consume de manera colectiva, con lo que la cantidad total producida puede ser muy superior o inferior. La única forma de determinar cuánto se debe producir es recurrir a la decisión colectiva a través del sector público. Cuando faros hay en costas del país, cuántos militares componen el ejército, eh, etcétera. La producción de los bienes públicos puede ser tanto pública como privada. El Estado tiene competencia para encargar a la iniciativa privada de la provisión de las cantidades establecidas o, por otra parte, pues bueno, puede ser público y ellos asumir el pago. Los factores que definen la provisión pública o privada de los bienes públicos son el nivel tecnológico, porque hay bienes que antes no eran excluibles y ahora sí, por ejemplo los peajes. El nivel de desarrollo, a medida que la sociedad dispone de mayor nivel económico y cultural, aumenta la demanda de bienes públicos, como los parques naturales, los jardines, pues, etcétera. Y las preferencias de la sociedad, por ejemplo, entre la producción pública o privada. Depende de lo que prefiera la sociedad. También están los bienes o recursos de propiedad común, que no son exclusivos y son de consumo rival. Por ejemplo, puede ser un banco de peces o recursos naturales. El problema es que si no limitas el consumo, se puede producir un agotamiento de ese bien porque está siendo sobreexplotado, ya que cada consumidor obtiene individualmente el beneficio, pero el problema es que los costes son asumidos por todos. Este agotamiento final es una tragedia de los comunes. En estos casos, para regular y que no suceda esto, el sector público puede otorgar derechos de propiedad y hacer un bien exclusivo mediante licencias, concesiones, o puede regular la producción penalizando los incumplimientos, ya que si excedes en la explotación de ese recurso, pues puede ser sancionado por distintas medidas. Bueno, el último tema para poder entender los tipos de mercado son las externalidades. Las externalidades se producen cuando la actividad económica de un individuo afecta positiva o negativamente a otros que no están implicados directamente en esta actividad. En este caso, la valoración social y la valoración privada de la producción y el consumo no coinciden. Los beneficios sociales son la valoración de los efectos positivos sobre terceros y los costes sociales son la valoración de los efectos negativos sobre el resto de los individuos. Por lo tanto, hay cuatro tipos de externalidades. Externalidades positivas en consumo, que es cuando la utilización de un bien o servicio favorece a terceros que no lo consumen. Por ejemplo, la educación, aunque un individuo no la reciba, vivirá mejor en una sociedad culta porque ésta será en general más justa, inclusiva, igualitaria, etc. Luego, externalidades negativas en consumo, que es cuando el uso de un bien por parte de un individuo perjudica a terceros, aunque no la consuma. Por ejemplo, el tabaco y los fumadores pasivos. Por ejemplo, puede haber mucha gente que fume y esto te afecta aunque tú no fumes. Luego están las externalidades positivas en producción, que es cuando la elaboración de un bien servicio genera beneficios en terceros no relacionados con esta actividad. Por ejemplo, una autopista puede beneficiar a los que no tienen un automóvil, puesto que su zona sería un área más accesible. Y luego están las externalidades negativas en la producción, que es cuando la producción de un bien o servicio perjudica a terceros, por ejemplo la contaminación, que en este caso el precio subestima sus verdaderos costes. El problema con las externalidades es que el mercado, que se rige por la demanda y la oferta, suministra insuficientemente los bienes o servicios que producen esas externalidades positivas, pero excesivamente esas que producen externalidades negativas, ya que el mercado no tiene en cuenta la valoración social.
porque el mercado atiende a la valoración de los individuos que pagan por un servicio. Así que sería necesario que los beneficios o los costes sociales fueran reflejados en esos precios. Para ello, se han propuesto dos tipos de soluciones. Un tipo que son las soluciones públicas, que pueden ser por controles directos, regulando la producción con máximos permitidos o licencias en casos de efectos negativos, y en la intervención en el mecanismo del mercado a través de impuestos a las actividades que producen perjuicios y subvenciones a aquellas que producen efectos positivos. Pero también ya no solo tienen que ser públicas, pueden ser privadas, ya que son los propios productores los que pueden adherirse a normas sociales de conducta o negociar acuerdos entre beneficiados y perjudiciados con la actividad. Bueno, pues ahora que ya queda explicado todo este tema sobre los tipos de mercado, podemos continuar con el podcast y hablar sobre varias noticias que ha habido sobre mercados que relacionan los tipos de mercado, etcétera. Sí, porque bueno, últimamente y siempre hay infinidad de noticias sobre los mercados, pero la que más me está llamando la atención es la de que se está empezando a abandonar la ruta del Mar Rojo debido a ataques de hutíes de Yemen, que bueno, esto puede ocasionar muchos incrementos en el coste. Sí, no, esto es algo increíble. Pero bueno, antes de hablar de esas noticias, vamos a hablar de una noticia muy importante de última hora, que es que Frank de la Jungla ha sido atacado, nada, recientemente, hace unos días, por un ciervo llamado Perrita. ¿Un ciervo? Sí, sí, algo como tal? alucinante, como tal, Joder, con pues su habrá que figura y verlo, habrá que persona. verlo.